Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a estar hablando sobre el procesamiento de datos. ¿Quieres aprender más junto a nosotros? Pues yo te recomiendo que te pongas cómodo, prestes mucha atención y en breve iniciamos. Antes de hablar del procesamiento de datos, hablemos del procesamiento como parte de la investigación. Pues en la recolección de datos, esta va a tener una mayor o menor complejidad y duración. También en estas se aplicarán los instrumentos a los objetos de estudio, los que nos van a proporcionar las informaciones que vamos a necesitar. También se completarán las lecturas y se procederá a realizar efectivamente los experimentos, encuestas o estudios que sean necesarios. Ya después de esto, finalizadas las tareas de recolección, el investigador quedará en posesión de un cierto número de datos, a partir de los cuales será posible sacar las conclusiones generales que apunten a esclarecer el problema formulado en los inicios del trabajo. Después de los datos recolectados, estos no nos van a ayudar a llegar a una conclusión. Debemos organizarlos de una forma bien ordenada y a esto es lo que se llama procesamiento de datos. Lo primero que suele hacerse con el conjunto de los datos obtenidos es dividirlos de acuerdo a un criterio bien elemental, separando de un lado la información que es de tipo numérica de la información que se expresa verbalmente o mediante palabras. El objetivo del procesamiento de datos no es otro más que crear los cuadros estadísticos y los promedios generales de tal modo que se sinteticen sus valores y puedan extraerse de sus análisis y enunciados teóricos del alcance más general. Los datos que se presentan de forma verbal podrán sufrir dos destinos. Uno, se convertirán en datos numéricos o dos, quedarán como información no cuantificada. Después de adoptar un criterio, será mucho más fácil tener en cuenta los objetivos de las tareas básicas del procesamiento de datos. Será una revisión detallada de todos los datos obtenidos, atendiendo especialmente su coherencia. Entre esos están los cuestionarios, las pautas de observación, los registros de test, sociogramas o cualquier otro instrumento de recolección. Y habrá que examinarlos y analizarlos internamente buscando sus posibles errores e inventándolos. Cada tipo de datos se procesa de manera distinta. Los datos numéricos se procesan agrupándose en intervalos y luego se construyen de ellos cuadros estadísticos, mientras que los datos verbales se procesan de manera conceptual y no matemática. La codificación. La codificación es un procedimiento que tiene por objeto agrupar numéricamente los datos que se expresan en forma verbal y luego tratar con ellos de forma cuantitativa. Lo primero que se realiza con los datos obtenidos es una revisión para poder encontrar la tipología de las respuestas. A estas se le asignan números, letras o códigos para poder agrupar las respuestas que son parecidas o idénticas. Ya después de definidos los códigos y sus pautas, podemos proceder a la siguiente etapa, que es la tabulación. La tabulación es hacer tablas o listados donde se muestren agrupadamente los datos obtenidos. Cada una de las preguntas del cuestionario deben de ser tabuladas independientemente y para esto es preciso elaborar un plan de tabulación con anterioridad. En este debe de presentarse adecuadamente la tarea que va a realizarse. Para poder realizar una tabulación manual deben de construirse planillas u hojas de tabulación donde estén los códigos de los cuales serán construidos los datos. También deben de dejarse espacios para señalar mediante signos convencionales las unidades que serán contabilizadas. En la columna de códigos serán anotados lo que han sido establecido en el proceso de codificación de la variable y estos serán presentados de forma cuantitativa. En este punto de la investigación, las tablas no pueden ser presentadas todavía porque pueden ser expuestas a diferentes cambios y por eso se dice que son una herramienta de trabajo sin terminar. Anteriormente estuvimos hablando sobre las tabulaciones de una variable, pero también es muy importante las mediciones con dos o más variables. Estas se utilizan para tratar de percibir si se presenta algún tipo de correlación
elecciones múltiples, el total de respuestas obtenidas pueden ser mayor, menor o igual al total de los entrevistados. Sorprendente, ¿no? Pero esto no se debe a ningún error. Puede suceder que algunas personas no respondan a determinadas preguntas, por lo que el total de las respuestas será entonces menor que el de los respondentes. Pero también puede suceder lo contrario. Algunas personas pueden dar dos respuestas diferentes para una misma pregunta, algo que es aceptable si no es contradictorio entre ellas. Cuando se trata de tabular respuestas de elecciones múltiples, debe de tenerse en cuenta tres elementos. 1. El total de cuestionarios. 2. El total de quienes no responden. Y 3. El total de correspondientes a cada código o intervalo para obtener estas tres diferentes cantidades. También las escalas que resultan de este tipo de tabulación no poseen categorías mutuamente excluyentes, puesto que derivan de una pregunta abierta donde es posible hacer una elección múltiple. Cuadros estadísticos. Luego, cuando terminamos con la tabulación, toda la información contenida en nuestros instrumentos de recolección, es preciso presentar los resultados de forma que se hagan fácil para los lectores no especializados, pues para lograrlo es preciso presentar los datos en la forma más clara posible, haciendo explícito cualquier elemento que pueda dar origen a confusiones o dobles interpretaciones y ordenando toda la información de la manera más rigurosa. Cuadros con una sola variable. Estos se trata de presentar una columna ordenada de valores de acuerdo a ciertos modelos formales convencionales. Aquí la base se coloca en la parte superior de la columna y se subraya para indicar que sobre ellas se han calculado los valores porcentuales. Cuadros con dos o más variables. Estos no son más que los que presentan el comportamiento simultáneo de más de una variable. Cuando se trata de mostrar sus interrelaciones recíprocas, surgen de tabulaciones cruzadas y se llaman de doble o triple entrada, según la cantidad de variables incluidas en ellos. En cuanto a su diseño, es universalmente aceptado que la variable supuestamente independiente se coloca en sentido horizontal, mientras que la dependiente se sitúa de forma vertical. Graficación. La graficación es una actividad derivada de la anterior que consiste en expresar visualmente los valores numéricos que aparecen en los cuadros, y su objetivo es permitir una comprensión global, rápida y directa, y es mucho más fácil cuando nos dirigimos a personas que no tienen una preparación matemática. Para realizar la graficación hay diferentes formas. Entre los más conocidos están los gráficos de barras, los histogramas, los gráficos de pastel, las escalas gráficas y entre otros. Por último, pero no menos importante, hablaremos a continuación sobre el procesamiento de datos secundarios. Estas son operaciones necesarias de realizar con los datos verbales que no se puede o no se quiere cuantificar y deben mantenerse de forma cualitativa. La mayoría de estas informaciones son obtenidas mediante fichas y son totalmente válidas para todo tipo de información verbal. La información necesaria para desenvolver la investigación se encuentra en una masa de datos. Estos datos, sumados a la experiencia del investigador, permitirán desarrollar las respuestas a las interrogantes iniciales de la investigación, o se utilizarán de una forma u otra para esclarecer ciertos puntos específicos, como lo son el marco teórico, antecedentes históricos del problema, entre otros. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que le haya servido mucho a cada uno de ustedes, hayan aprendido junto a nosotros y nos vemos en otro próximo video. Chao.